Hola traders, bienvenidos. Vamos a hacer el análisis del Audi dólar para poder identificar los quiebres de estructura y observar una posible entrada en venta para esta semana que inicia. Entonces recuerden, lo primero que tenemos que hacer es en una hora identificar la tendencia mayor. En el caso del dólar, del Audi dólar, vemos claramente que la tendencia es alcista. Vemos un inicio del fractal mayor y un final del fractal mayor. Lo primero que usted tiene que hacer es identificar en una hora el fractal mayor. Después grafica internamente los impulsos y los retrocesos de ese fractal mayor, ¿sí? Luego identificamos en la estructura mayor de una hora el posible quiebre de estructura. El Audi dólar nos muestra un posible quiebre de estructura en este sector. Y usted me dirá, Walter, ¿dónde está el quiebre de estructura? Pues sencillo. Recordemos, después de un retroceso, después de un impulso, viene un retroceso. Cuando el retroceso rompe el inicio del fractal anterior, es decir, esta zona que está acá, cuando el retroceso rompe esta zona anterior, como lo hizo efectivamente este fractal, diríamos de manera inicial que esto puede ser un quiebre de estructura. Entonces, recordemos, en una hora vamos a identificar la tendencia mayoritaria y vamos a identificar el posible quiebre de estructura. El dólar, el Audi dólar nos muestra ya una tendencia alcista que duró aproximadamente un mes y nos muestra que un fractal en retroceso quebró el anterior fractal, lo que podría ser un quiebre de estructura. Recordemos, después del quiebre de estructura viene un retroceso que iría a buscar, recordemos, ley de fractalidad, el 70% del fractal anterior, es decir, su retroceso llegaría al 70%, 0,71 y 0,88. Marcamos la zona y por ahora lo que usted debe identificar en una hora es la dirección, identificar internamente ese fractal mayor, cómo está compuesto y identificar si puede en una hora el quiebre de estructura y después del quiebre de estructura el posible retroceso o la zona de llegada. Entonces, ya aquí tenemos claridad que hubo un quiebre de estructura, ¿sí? Que hubo un quiebre de estructura que ya hizo un retroceso y marcamos la zona. De igual manera marcamos la posible zona. Recordemos, si es un inicio, el fractal mayor va a ir a buscar el fractal anterior, el inicio del fractal anterior. Esta sería la proyección general de este trade, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a centrar, bajamos a 15 minutos y nos vamos a ubicar en la zona que nos interesa. Dejamos la línea del fractal anterior porque esa es la proyección. Pero por ahora nos vamos a centrar en 15 minutos en lo que realmente nos interesa. En una hora solamente identificamos la tendencia, dibujamos internamente los impulsos y los retrocesos y analizamos en qué momento un fractal quiebra el fractal anterior, lo pasa y en ese sector nos vamos a centrar porque ahí hay un posible fallo de la estructura. Nos está diciendo que el precio podría cambiar la dirección y nos centramos en esa parte. Bajamos a 15 minutos, ya tenemos identificada la zona de retroceso y marcamos ese retroceso sería en 15 minutos nuestro fractal de análisis. Es decir, en este momento yo ya el fractal anterior mayor de una hora yo ya lo analizo porque ya eso es pasado. Ahora analizo el momento exacto del quiebre de estructura que lo tenemos acá y vemos efectivamente que el precio bajó muy fuerte, rompió y después de romper está haciendo un retroceso. Y aquí es importante empezar a analizar
lo que el precio hace sin meternos mentiras. Vemos que el precio intentó subir a la zona de absorción, que la tenemos identificada entre el 0.71 y el 0.88, pero no entró y siguió bajando. Trató de llegar nuevamente a romper el fractal menor, pero no lo rompió. Entonces aquí hay dos cosas que tenemos que analizar. No entró a la zona de absorción, pero tampoco rompió el fractal para seguir su tendencia nueva, que era bajista. Tenemos el quiebre de estructura y ojo que esto es importante, por favor, y es el tema de esperar a que el precio nos confirme. Entonces, el precio trata de entrar a la zona de absorción, no entró, es decir, no balanceó. Trató de continuar su tendencia, pero no rompió, por el contrario manipuló, y en este momento el precio sí entró a la zona. Ya llegó a la zona de estudio. Posibles entradas, muchas, pero lo importante aquí es que estas entradas son entradas muy complejas y lo importante acá es tratar de entrar en zonas limpias donde podamos obtener la mayor rentabilidad y que no haya tantos retrocesos ni tantos quiebres internos. Entonces, esta zona es importante porque me dice a mí que el precio aún continúa en el fractal de estudio, que es este que tenemos acá, que es el fractal que sería el retroceso de la tendencia mayor de una hora. En este momento, el precio ya nos llegó, después de volver a subir a la zona de estudio. Entonces, desde que él empezó el retroceso, vamos a colocar otro fractal. Bajamos a 5 minutos, ¿sí? Y vamos a analizar internamente en 5 minutos cómo está compuesto este fractal. Vemos acá un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso grande, un retroceso y un impulso mayor, ¿sí? Entonces, vemos que la tendencia fue alcista y que siempre los impulsos, aunque aquí llegó a tocar, no pasó. Fueron altos, subió, rompió estructura acá y llegó a la zona de absorción. Aquí en esta zona, que es la zona de una hora, que la esperábamos ahí, vamos a analizar lo siguiente. Llegó a la zona, perfecto. Ahí vamos a analizar si hizo divergencia. Primer punto, estar en la zona de estudio de posible cambio. Aunque el precio intentó, subió y bajó, no rompió, regresó, entró a la zona y en esa zona vamos a centrar el análisis. Primer estudio, hace divergencia, miramos arriba, colocamos la divergencia y efectivamente vemos la divergencia. Esto es divergencia. Esto es divergencia. Para los que no la entienden, aquí está, miren. Mientras el precio en la zona de absorción hace altos más altos, muy agresivos, en el RSI hace bajos. Vamos a irnos siempre a favor del RSI. El RSI nos está indicando que hay un agotamiento del precio y que la tendencia venía subiendo, pero la fuerza del momento es bajista, y vemos cómo es diferente entre el precio y el RSI. Segundo, que el precio haya llegado con fuerza. Vemos este fractal que llegó a la zona muy fuerte, muy fuerte. Si lo colocamos en 15 o 20 minutos es una sola vela, fuerte. Tercero, debemos identificar que haya agotamiento del precio. Y una de esas cosas es esto que acaba de hacer el precio acá en sus dos últimos picos, que es que hayan mechazos. Los mechazos en la zona de absorción, si se dan a favor del RSI y en contra de la tendencia alcista, nos da a entender o nos va a confirmar más que el precio está perdiendo fuerza. Estos mechazos que están acá nos dicen que efectivamente hay fuerza vendedora, que la fuerza alcista está terminando y que posiblemente empieza a ser una presión vendedora. Es decir, ahí los vendedores van a presionar y van a tratar de dominar la tendencia para cambiar la dirección. ¿Ya vamos a entrar? No, no vamos a entrar. Esto es una sumatoria de posibilidades. Entonces, recuerde, analiza en una hora, marca las zonas en una hora, define la tendencia, identifique el punto de quiebre de estructura en una hora, baja 15 minutos,
En 15 minutos identifica si el precio llega a la zona, si no espera porque entra en un rango. Después que el precio llegue a las zonas de estudio, sin afán, hay que darle tiempo para que la estructura se desarrolle, para que el precio avance. Si entra a la zona, vamos a mirar si hace divergencia, si el precio llegó con fuerza a la zona, llegó muy fuerte en volumen, pero nos marca divergencia en los dos últimos picos, y en los dos últimos picos hacen mechazos muy fuertes como los hizo acá en contra de esa tendencia que era alcista. Ya nos da a entender que hay agotamiento y que hay acción de vendedores y compradores, oferta y demanda. Ya subió lo que tenía que subir, ya muchos salieron, retiraron ganancias y quedaron pocos y empiezan a hacer la presión vendedora. ¿Vamos a entrar? No, no vamos a entrar. Después de identificar esto, vamos a marcar el fractal de 5 minutos. Recuerden, si él baja, viene a buscar el fractal anterior. ¿Cuál sería el fractal anterior? Aquí está, miren, claritico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar? El quiebre de estructura. ¿Cuál sería el quiebre de estructura? Aquí perfectamente vemos en 5 minutos cómo el precio dejó unos mínimos, que sería acá, y vamos a marcar. Sube, baja, sube, baja, sube. Internamente, impulso, retroceso de ese fractal de 5 minutos. Y vamos a llegar a tocar la parte de las mechazos, los últimos, el último alto que más hizo. Y vemos que aquí sucede algo. En algún momento el precio vino y rompió esa estructura. Como vemos acá, en esta partecita, el precio rompió estos dos fractales, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque me dice a mí que además de llegar a una zona de absorción de una temporalidad de una hora, la tenemos marcada entre 0.71 y 0.88, el precio llegó con mucho volumen, pero el RSI me hizo divergencia. Además, mechas fuertes en la última parte donde el precio más alto llegó, y que internamente esos impulsos, esos retrocesos ya se quebraron y que ya el precio llegó y rompió con una vela muy fuerte. Y me podría a mí decir que esto sería un punto de quiebre de estructura, de esa estructura de 5 minutos. Ahí ya hay un quiebre, que es lo que nos termina por confirmar lo que estamos pensando. Recordemos, después del quiebre que viene el retroceso, que va a ser, como siempre lo sabemos, el mercado va a ir a buscar en teoría el 0.71. Marcamos el 0.71 y lo lógico es que después de romper el precio va a ir a subir a buscar, ¿sí? Cuando llegue a esa zona, vamos a analizar si hace mechazos pequeñitos, si quiebra estructura, y ahí podríamos entrar. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Sí? El paso a seguir, mis queridos amigos, es de hoy para mañana esperar que el precio llegue a la zona que hemos marcado. Si el precio llegó a la zona, hay absorción, hay fuerza vendedora y empieza a bajar, ya eso nos confirmaría que empezó el ciclo bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a marcar las zonas. Nuestra zona de invalidación sería por encima del precio del último mechazo que hizo, que sería la zona donde termina el 0.88 de la tendencia mayor. Recuerde, el precio puede llegar y hacer en esa zona mechazos, porque la tendencia mayor marca, entonces vamos a colocar el stop loss por encima, de modo que pueda haber un rango para que la manipulación no nos saque, y esperamos. Si esa zona llega, analizamos, eso va a pasar hoy o mañana, y si el precio responde, lo más probable es que se venga en venta a buscar el fractal anterior. Esta proyección nos podría dar una entrada de
de 1.380 y algo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar precio de entrada. Precio de entrada sería entre el 0.71, que sería el 0.21, ¿sí? Vamos a marcar acá 0. Entonces, teniendo esta zona nos damos cuenta que sería 100.19 y 0.720. Esa sería nuestra zona de entrada, ¿sí? Y el TP sería 0.715, ¿sí? Ese sería nuestro TP, ¿sí? 0.715, ¿sí? Con un take profit de 1.384 de TP, ¿sí? De ganancia. Entonces, ahí vemos el análisis. Conclusión: esperar a que el precio llegue a la zona, miramos qué va a hacer, y esto sería para una venta esta semana. Entonces, importante empezar a analizar en una hora, bajar la estructura y el punto de quiebre más los otros puntos claros que tenemos que analizar. Grafique usted, haga el ejercicio, identifique fractales, zonas de posible reversión, divergencia, agotamiento del precio con las mechas, quiebre de estructura, aprenda a identificarlo a simple vista, y el retroceso, y en el retroceso entre. Nos vemos el viernes para ver cómo nos fue con esta proyección del dólar, del Audi dólar.